Bienvenidos a todos a mi trabajo en el campo de la asignatura de la práctica profesional de licenciatura en Administración. Mi nombre es Karina y junto con la profesora Lourdes Quintero estoy llevando a cabo mi trabajo de práctica profesional titulada Evaluación de un proyecto de inversión, cancha de fútbol 5. Bueno, para comenzar un poco a hablar acerca de mi trabajo, voy a comenzar acerca de que la antena F5 es una cancha que actualmente está siendo montada en el interior de la provincia de Tucumán. La idea de crear una cancha de fútbol 5 surge debido a que se pretende aprovechar un terreno que hace muchos años se encuentra en desuso y se vio la posibilidad de emprender en un lugar o en una zona donde podría resultar rentable este tipo de negocios. Surge de esta manera la oportunidad de llevar a cabo este trabajo en la modalidad de plan de negocio para realizar una evaluación económica y financiera del proyecto y poder brindar de esta manera un asesoramiento adecuado a la persona que llevará a cabo la inversión. Se planteó las preguntas de investigación como cuál es el flujo de la inversión, cuál es el flujo de fondo, disculpen, de la inversión, cuál es el balance y la TIR y en cuánto tiempo se recupera la inversión. Como objetivo general, se planteó realizar una evaluación económica financiera del proyecto de inversión referente a la instalación de la cancha de fútbol 5 en el interior de la provincia de Tucumán y como objetivos específicos se propuso indagar sobre los costos de llevar a cabo el proyecto para obtener los flujos de fondos. Una vez que se obtuvo los flujos de fondos, calcular los índices de rentabilidad como el BAN y la TIR para determinar si el proyecto no es rentable. Y por último, estimar el plazo de recuperación de la inversión, teniendo en cuenta un horizonte temporal de 5 años. Como marco teórico puedo destacar los conceptos de plan de negocios, proyecto y evaluación del proyecto, como se pueden visualizar. Acá voy a destacar que el plan de negocio es un concepto tan amplio que abarca por un lado la formulación del proyecto y por otro lado la evaluación del proyecto. En la formulación del proyecto se llevan a cabo los estudios de mercado, los estudios técnicos, legales y organizacionales del proyecto. Por otro lado, la evaluación lleva a cabo el estudio económico financiero del proyecto, que es el objetivo justamente de este trabajo. Como marco metodológico, el trabajo fue realizado desde un enfoque cuantitativo con un alcance exploratorio, ya que se trata de un plan de negocios que no se evaluó anteriormente, del tipo de diseño no experimental y transversal y longitudinal, ya que se trabaja con costos actuales y se realiza una proyección a lo largo de 5 años. Como método de recolección de datos se realizó entrevistas tanto al inversor como personas ajenas a la inversión, como un contador para obtener los costos relativos a los honorarios y a una persona que también cuenta con una cancha de fútbol 5 actualmente para indagar acerca de las instalaciones que tienen las canchas de fútbol 5. También se utilizó fuentes secundarias como por ejemplo la página web en donde se entró a la página del banco para obtener información acerca del préstamo y de la FIP para indagar acerca de los costos de los impuestos. En el desarrollo del plan se obtuvo como primeramente la información relativa a la inversión, es decir, la inversión contempla todo aquello que necesitamos para poner en marcha el proyecto. La inversión se la clasificó en activo fijo y en capital de trabajo. Dentro de la inversión de activo fijo, la clasificamos en 4 categorías como se puede visualizar en pantalla y en la inversión de capital de trabajo fue calculado en base al método de periodo de desfase a partir de los egresos de la inversión. Sumado estos dos costos, estas dos inversiones nos da un total de 8.594.534 como se visualiza en pantalla. Luego obtuvimos los costos de los egresos, que está formado tanto por los costos fijos y los costos variables. En los costos fijos voy a destacar que también se incluyeron los impuestos municipales, ya que es algo fijo que se le va a cobrar acorde a la zona donde se instalará la cancha, y un monotributo acorde a los ingresos estipulados, que lo vamos a detallar en un momento.
Con respecto a los costos variables, se lo obtuvo a partir de la venta de bebidas que se estipuló en base a la capacidad de clientes. Sumado tanto los costos fijos como los costos variables, da un total de 2.867.000, como se puede visualizar en pantalla. Luego se calculó también por otro lado los ingresos, que se los proyecta en base a un análisis de mercado que hizo el inversor. Por ende, solamente se procedió a recoger los datos que detalló el inversor acerca de la zona y bueno, estipuló unos ingresos variables de alquileres, también por otro lado unas escuelitas, los ingresos por escuelas de fútbol. Todo eso se hizo el cálculo correspondiente y se obtuvo un total mensual y un total anual. Por otro lado, se obtuvo los ingresos no operativos, que son aquellos ingresos provenientes de la venta de bebidas. Sumados estos dos ingresos, me da el total de 7.278.000, como se puede visualizar. También se obtuvo la amortización y el valor de recupero. La amortización solo fue calculada con el método lineal y solamente se obtuvo por el activo fijo del césped sintético, que tiene una vida útil de 10 años, como se puede visualizar. Y por otro lado se calculó el valor de recupero con el método comercial, que la particularidad de este método es que lo calcula en base a la inflación que se tiene en el país, que en este caso lo estipulamos en un 70%. También obtuvimos el valor residual del terreno, que como habíamos aclarado, el terreno, si bien se lo cuenta como una inversión, no se incurrió en costos, ya que es algo con el que contaba el inversor. Por otro lado, se obtiene lo que es el financiamiento a través de un préstamo bancario del Banco Nación y el resto a partir del capital propio, como se pueden detallar, a partir de la tasa del préstamo que fue del 76% anual. Se pudo calcular la tasa de descuento, como se puede ver, se hizo una ponderación. También se tuvo en cuenta lo que es la tasa de riesgo del país, la tasa de riesgo del sector, la inflación. Todo eso nos da una tasa de descuento que nos sirve para calcular el BAM, un promedio del 97%, como se lo visualiza. Una vez calculados todos estos y, una vez recabado todos estos datos, se pudo calcular el flujo de fondos, como lo vemos en pantalla. Se hizo una proyección a partir de 5 años, donde se puso la inversión del activo fijo, del activo de trabajo, se obtuvo los ingresos y los egresos de cada año en base a la inflación del 70% anual. Por eso es que se puede visualizar que los ingresos, tanto los ingresos como los egresos, crecen año a año. Se contó también lo que es los 2 millones que se obtuvo del préstamo y se calculó el valor residual tanto del activo fijo como del capital de trabajo. Acá recordemos la particularidad de que el valor residual del capital del trabajo se recupera al 100% y en este caso también se lo contó a- al 70% de inflación al cabo de 5 años. Una vez calculado el flujo de fondos, se procedió a calcular los indicadores de rentabilidad. En este caso obtuvimos un BAN de 2.722.026, lo cual al ser mayor que 1, un BAN positivo, nos dice que el proyecto genera rentabilidad. Por otro lado, tenemos la TIR, que es un 118%, lo cual nos está indicando, al ser mayor que la tasa de cuento, que el proyecto genera rentabilidad. Tenemos por otro lado el periodo de recupero de la inversión de 2 años, es el tiempo que tarda el proyecto en recuperar la inversión inicial. Y también tenemos lo que es el proyecto de recupero de la inversión descontado, que al cabo de